until today. I formally apologize. El presidente Joe Biden se disculpó formalmente este viernes en Arizona por el papel del gobierno federal en la gestión de internados donde 19,000 niños indígenas enfrentaron abusos, negligencia y la eliminación de sus identidades tribales, según una investigación del Departamento del Interior. Casi 1,000 murieron mientras asistían a las escuelas. We must know the good. Debemos conocer lo bueno, lo malo, la verdad de quiénes somos como nación. Eso es lo que hacen las grandes naciones. No borramos la historia, hacemos historia, aprendemos de la historia y recordamos para poder sanar como nación. Fue la primera vez que un presidente estadounidense se disculpó por los abusos que se cometieron durante más de un siglo bajo la supervisión del gobierno federal. Su secretaria del Interior, la primera indígena que integra un gabinete presidencial, hizo eco al presidente. Hoy es un día para recordar, pero también para celebrar nuestra perseverancia. A pesar de todo lo que ha pasado, todavía estamos aquí. Desde principios del siglo XIX hasta finales de la década de 1960, el gobierno estadounidense separó a los niños indígenas de sus familias y hogares, con el fin de borrar sus vínculos tribales y sus prácticas culturales. Ya era hora de que se hiciera. Francamente, no hay excusa para que esta disculpa haya tardado 50 años en hacerse. Los críticos dicen que Estados Unidos todavía tiene mucho trabajo por delante para reparar el daño causado durante generaciones por sus propios internados para niños indígenas. El presidente Biden este año firmó una legislación que ha entregado más de 45,000 millones de dólares en dinero federal a las naciones tribales y en particular a los sistemas de infraestructura y salud en las reservas. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba. I get a quarter pounder with cheese? The answer now is probably yes. McDonald's says it's putting the quarter pounder back on menus nationwide. That's after an E. coli outbreak tied to the burgers prompted their removal from locations in some states. The Colorado Department of Agriculture says it tested beef patties from restaurants associated with the outbreak and found no E. coli. McDonald's says that result and other data lead it to believe the patties were not what made people sick. The CDC says the outbreak has caused at least one death, more than 20 hospitalizations, and dozens of other cases. And the more the night went on, the worse and severe the cramping got, to the point that my kidneys were hurting really, really bad. Investigators think another potential source of the outbreak could be contaminated onions. McDonald's says locations that got them from the Taylor Farms facility in Colorado Springs will serve quarter pounders without that topping for now. That's as federal regulators continue to investigate. It will be over when the science says it's over, when we can conclusively say this is what happened. El candidato republicano Donald Trump encabezó el domingo un meeting en el Madison Square Garden en Nueva York que comenzó con una serie de comentarios vulgares y racistas por parte de aliados del expresidente. Trump, quien fue una celebridad de Nueva York durante décadas, esperaba utilizar el evento en el icónico escenario para presentar su argumento final contra la demócrata Kamala Harris, a pesar de que el Estado respaldó por última vez a un candidato presidencial republicano en el año 1984. Trump habló repetidamente sobre sus planes para detener la inmigración ilegal y deportar a los inmigrantes que describió como criminales viciosos y sedientos de sangre. Esto si gana las elecciones del 5 de noviembre. Trump, que se presentó más de 2 horas después de lo previsto, fue presentado por su esposa, Melania Trump, en una inusual aparición pública de la ex primera dama que no ha acompañado al expresidente en la campaña. Mientras tanto, en una parada de campaña, Kamala Harris visitó el domingo un restaurante puertorriqueño en Filadelfia, la ciudad más grande de Pensilvania, y publicó un video en las redes sociales en el que prometía invertir en el futuro de Puerto Rico como presidenta. El renombrado cantante puertorriqueño Bad Bunny le otorgó su apoyo a Harris poco antes del acto de esta ciudad. Al intérprete se le unieron famosos nombres de artistas boricuas como Ricky Martin y Jennifer Lopez, quienes publicaron su respaldo por la demócrata a sus millones de seguidores en las redes sociales. Desde Washington, Sofía Pisani de La Voz de América para Telearuba.